misma hora, ¿verdad? Ahorita sí, sí. Son las 7, sí. Estamos en la... Sí, ahorita está igual. Bueno, buenas noches a todos. Ya estamos en línea, entonces vamos a comenzar un día más con En Primera Fila, con el Teatro Sánchez Aguilar, y hoy estamos en primera fila con nuestro querido Sebastián Sánchez Amunátegui. Sebastián, ¿cómo estás? Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por aquí todo más o menos tranquilo, pero seguimos con esta cuarentena que ya son, ¿cómo se diría? 96 días. Okay, En fin, sí. como vosotros por allá, ¿no? Ya llevamos más de 94 días todos Sí, sí, ya son encerraditos. 94, exacto. ¿Y qué tal las cosas por México? Nosotros ahorita seguimos en semáforo rojo. Ciudad de México por lo pronto sigue en semáforo rojo, lo que significa que solo está abierto el comercio fundamental y solo está permitido lo fundamental, ¿no? Ya. Todavía no hay ninguna otra actividad y el teatro ya se dijo que antes de septiembre, octubre no va a pasar nada. Antes de septiembre, octubre no va a pasar nada. Estamos bien, ¿eh? Esto se está pasando el año 2020, que nos las prometíamos felices. Esto No, del COVID-19, haya venido de donde haya venido, nos ha confundido a todos, creo. sí, y ahora está toda esta cosa de vamos a tener que acostumbrarnos a hacer estas obras que algunos dicen que es teatro, otros dicen que no, pero no, vía Zoom, vía streaming, vía online. Y estamos Sí, todos como buscando el hilo negro de eso. este mismo conversatorio, ¿no? Me gusta eso del hilo negro. Aunque mejor sería un hilo rojo, siempre Eso por es lo lo que menos nos brilla. unía, pero ahorita estamos cada quien buscando el hilo negro. Sí, es verdad. ¿Y tú qué piensas de todo esto del teatro a través de una pantalla, en esa discusión que se está mucho, ¿no? A nivel internacional, si es teatro o no es teatro esto que hacemos? Yo creo que es algo nuevo. La verdad, he tenido un par de experiencias. Bueno, presentamos puras cosas maravillosas hace un par de semanas Sabemos. Ja, y la ensayamos para Zoom, pero el trabajo fue distinto. O sea, desde el momento en que tienes que pensar en una cámara, que es un celular, un iPad, una computadora, estás pensando en cámaras, estás pensando en... Y para hacerlo más dinámico, porque el ritmo es otro. Entonces, yo siento que claro. no es teatro, pero que va a haber que acostumbrarse a hacer eso nuevo que va a haber que hacer, que va a ser una mezcla de audiovisual en vivo, no sé, todavía, creo que es donde tenemos que buscar todavía como respuestas. Porque realmente para que mantuviera de alguna manera la esencia del teatro, la única diferencia con el cine o la televisión es que debería de ir por el ritmo todo seguido, todo Exacto. del tirón. Uh-huh. Mantener al menos esa parte del teatro en vivo, aunque no sea en vivo para el que lo ve, pero está hecho en vivo. Pero no tiene los cortes, no está dividido por escena, no repites 5 escenas para luego tomar la mejor de ellas, no hay un montaje porque no daría tiempo tampoco, porque entonces estaríamos haciendo eso, o televisión o cine, pero no teatro. La Exacto. única cosa, ¿cómo lo ves eso? Pero también sabes dónde creo que está el eslabón donde viene siempre como la discusión, el público. Es decir, que el público lo vea a través de una pantalla o lo vea en el mismo espacio físico donde está el actor. Es una discusión que me ha tocado últimamente como hablarlo mucho. Es decir, el otro día me tocó alguien que me decía, no, pero es que no es teatro porque el espectador no está presente en el mismo espacio físico donde está el actor, ¿no? Véase escenario, butaca. Sí, hombre, es cierto una cosa y que todos nosotros lo tenemos clarísimo, los que venimos dedicándonos muchos años al teatro y seguramente los que lleven pocos igual. Pero en el teatro, lo fascinante del teatro y sobre todo de hacer una función tras de otra es esa comunión que se da entre el público y los actores y que hace que cada función no sea igual, por la energía de los públicos, por la energía de los propios actores. Eso es cierto. Pero cuando empezó la televisión eran, por ejemplo en México, ¿no? Televisa tenía los televiteatros. Es decir, Sí, cuando empezó la televisión la televisión era en vivo
y eran obras de teatro Ajá. que se transmitían en vivo, ¿no? El público, o sea, había público en la sala, que era lo que generaba estas risas que después quedó para tantos otros formatos, Eso es. pero siempre estaba un público presente, por más que fuera transmitido en televisión, ¿no? Lo que está pasando ahorita, que te digo que siento que todo el mundo está buscando una nueva respuesta, es si el teatro es a través de WhatsApp, ¿no? A través de un contacto entre el actor y otra persona a través de WhatsApp, o si es a través de Zoom, o si es a través de, ¿no? Creo que la discusión Ajá. ahorita está apenas empezando y nadie tiene una respuesta muy clara. Claro, es que para encontrar respuestas claras ante algo así tiene que pasar tiempo y eso, bueno, ahora parece que lo tenemos, pero esperemos que de un día a otro ya podamos empezar a hacer teatro, bueno, teatro, quien habla de teatro habla de artes vivas en general, teatro, danza, música, circo, etcétera, etcétera, ¿no? Que tienes esa energía que te da, que es recíproca, porque los dos se devuelven la energía entre los públicos y los actores. Exacto, ¿no? Entonces está muy complicado ahorita y por más que regresemos a una nueva normalidad, no va a ser la misma normal, o sea, no va a existir la normalidad de antes y creo que las preguntas van a quedar en el aire mucho tiempo, ¿no? Todavía Sí, después de que llegue el público y que el público regrese a la sala. sí, porque esa es la otra. Por un lado está el que las autoridades nos permitan levantar el telón. Nunca mejor una frase teatral para esto, ¿no? Pero luego está qué va a hacer la gente, qué va a hacer el público, qué van a hacer los públicos después de salir de todo esto y en la situación tanto anímica. Bueno, para la situación anímica, desde luego, el teatro siempre ha sido una solución. Ujú. Pero luego está la situación económica o la situación del miedo al otro, que para mí es una de las discusiones que ahora tengo con algunos amigos de eso, ¿no? Te vas a atrever a salir a ir a un sitio donde hay más gente que no sabes si el otro lleva las mismas, está igual de concienciado que tú o no y cumple las normas. ¿Qué piensas de todo eso? Yo siento que la gente se va a tardar en ir o sea, por ejemplo, aquí ya abrieron los cines, ¿no? En las ciudades que tienen semáforo naranja. Ok, Y entonces, esta cadena abrió y cambió todos los sistemas, pusieron acrílicos en las taquillas, renovaron esos cines. Y ha habido muy poco público. Porque el público, nosotros lo vivimos en México cuando fue la influenza, que se cerraron los teatros 2 semanas. ajá. Recuperar el público de 2 semanas de cierre del teatro nos tomó 6, 7 meses. Eso es verdad. Y Entonces esto siento que nos va a ahorita, tomar 2 o 3 años seguro. entonces ahorita por más que, ¿no? Ahorita estamos 90 días y en México vamos a estar todavía 60 días más sin teatro. Después de 6 meses va a haber un público que va a regresar ávido al teatro porque tiene ganas de ir al teatro, ¿no? Pero ese es el Mm. público fiel del teatro, pero el público, yo creo que va a tomar un par de años en regresar. Aparte de que las economías en todos los países del mundo van a quedar bastante quebradas. Sí, y la cultura siempre es Sí, a lo último que uno recurre. sí. Aquí se Todavía estaba no hemos... proponiendo, aquí se estaba proponiendo que era interesante, que es porque, es decir, una sala de 120 personas, que es como, Ciudad de México hay muchas salas pequeñas, digamos, de 120 personas, Ujú. con la distancia mínima, con la Susana distancia, etcétera, serían salas de 27, 30 espectadores, ¿no? Eso es imposible, o sea, muchos teatros ya dijeron que no van a abrir en esas condiciones porque les sale más caro abrirlo que dejarlo cerrado. Ajá. Pero se está promoviendo aquí la idea de por familia, es decir, una familia vive junta o un grupo de amigos viven juntos y ellos se pueden sentar juntos en la sala. Y eso permitiría que la sala no esté al 30%, sino que esté al 50%, ¿no? Pero te digo, siento que todo el mundo está buscando la matemática nueva, o sea, estamos todos viendo quién va a ser el primero en encontrar la panacea. Yo he hecho unos cuantos junto con Ronnie, nuestro director técnico al cual conoces, y con Paulina y con Denise. Ajá. Hemos hecho varias cábalas ya de cómo quedaría, de cómo les podríamos sentar, si vienen dos, si vienen cuatro, si vienen seis. Lo que Claro. pasa que, claro, eso es lo ideal. El otro día, en una conversación que tuvimos con varios teatros españoles, había un sistema de venta
que ya lo habían hecho y entonces tú comprabas una entrada y el sistema automáticamente congelaba todas las butacas a tu alrededor en 2 metros. Y si erais 4, todas las butacas de los 4. Pero claro, eso no es tan fácil hacer para todos. Claro, estamos hablando principalmente de teatros públicos que además tienen que ocupar el tiempo de sus empleados en algo ahora que no podemos hacer otras cosas, ¿no? Claro. Pero es complejo de verdad. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Sebastián Sánchez Amunátegui. Estudiante y licenciado, claro, porque te licenciaste en Ciencias Políticas. Así Pero es. entiendo que paralelamente, nunca te lo he acabado de preguntar, entiendo que fue paralelo, estudiaste fotografía. Sí, tengo un título de fotógrafo, que fue de lo que viví muchos años, pero fotografía, digo, en esa época todavía cuando se hacían los catálogos de los supermercados, había que fotografiar Ajá, en cámaras de cada formato producto. medio con negativo, había que fotografiar todos los productos. Y de eso viví un tiempo. ¿Y cómo fue? Porque nunca te llegaste a dedicar a las ciencias políticas. Sí me dediqué, trabajé un tiempo en un noticiero en Canal 40 en Ciudad de México, que era jefe de información. Ah, claro, en el noticiero ya eras de eso. Yo pensé que ya era de cultura. O sea, No, era fíjate que en ese momento era de era. política, era justo me encargaba de la mesa política y trabajé un tiempo ahí. Pero era chistoso porque lo que más me divertía era cuando había algo de teatro o cuando ya ahí era como tenía ganas de hacer teatro. ¿Y de qué te vino o qué te viene la afición al teatro? Yo creo que empezó de ver teatro desde muy chico, ¿no? Creo que, bueno, mi abuela es actriz en Chile, mi abuela Eh, es una de es las una grandes actriz, actrices chilenas, es una de las he de grandes actrices decirles. chilenas, Carmen Barros, que ya tiene 95 años y la próxima Ajá. semana va a hacer su obra por Zoom, ¿Y hablando de eso. se la dirige su nieto o no? No, sí, me escribió un amigo y la dirige él, porque bueno, mi pobre abuela, imagínate lo que es ensayar por Zoom a los 95 años, todo el Guau, pero sistema para conectarse, ensayar. Entonces, bueno, ha sido toda una aventura, pero está muy contenta. Y ella pues, siempre me inculcó mucho esta cosa del teatro. Bueno, ella es actriz sobre todo de teatro y cantante. Y siempre el teatro estuvo como muy presente en ese sentido. Mi tío abuelo también, él era director, dramaturgo. Entonces, como que el teatro siempre estuvo presente en casa de alguna manera. Mi abuela siempre tuvo un café concert muchos años, ajá. que hacían una obra semanal en Santiago, ¿no? En plena dictadura. Entonces, como que era algo colateral, pero que te ha acompañado toda la vida, ¿no? Esas sensaciones extrañas de que siempre está el teatro ahí, aunque nunca pensaste que fueras a hacer tu teatro. Porque ¿a qué años sales tú de Santiago, de Chile? Lo que es que yo salí varias veces, salí recién nacido, la primera vez por el golpe de Estado, y después Ajá. regresé a vivir allá a los 10 años, y viví hasta los 17. Y ahí es cuando ya te trasladas a México, no, Ahí es todavía donde ya no. me traslado a México, a los 17 años. Ok. Y ya son, ¿qué? Casi 30 años en México. Silencio, un poco menos, un poquito menos, Un poquito menos. Por eso he dicho casi 30 años. casi. Casi. Con lo cual tu formación, tu carrera y todo, tanto la de fotografía lo tenía claro, pero ciencias políticas es en México ya y ahí ya te radicas. Claro. Sí, estudié en la Así. Universidad Nacional en la UNAM, estudié ciencias políticas, pero sí, la ejercí realmente muy poco, pero bueno, es una carrera humanista de cierta manera y te da una formación Sí. bastante amplia, ¿no? Creo que me ha hecho una persona muy organizada y me ha ayudado en la vida, digamos, ¿no? No creo que es una carrera que se haya ido a la basura, ¿no? Porque muchas veces uno dice, bueno, no hice eso, pero es una carrera que me ha ayudado como a formarme. Bueno, también hay que tener en cuenta que tu padre era diplomático. Así es. Eso también te hizo conocer diferentes partes del mundo que entiendo que también abren un poquito todo lo que es la mente de un joven, primero de casi un niño y luego de un adolescente. Viviste los últimos años de la dictadura, bueno, no, Sí, los años intermedios, ¿no? estuve hasta que terminó la dictadura y justo cuando terminó mi padre lo mandan de embajador
a Kenia del primer gobierno democrático, y ahí es cuando yo me vengo a México. Ok. En el 90, claro. Sí. Y eso hace también el hecho de vivir alrededor de la política a través del trabajo de tu padre, ¿no? Me imagino que eso era algo muy presente en tu Sí, casa. era muy divertido, ¿no? Me he vuelto como un nostálgico del siglo XX en ese sentido, porque es, Me gusta eso de nostálgico del siglo XX. sí, porque me tocó todavía esa generación de padres sudamericanos, no sé, donde estuvieran, que se reunían todo el tiempo y todo el tiempo era hablar de política y todo el tiempo eran enfrentamientos, confrontamientos entre la gente, ¿no? Porque cada quien tenía una postura política muy radical, para un lado, para el otro, no importa, pero era una cosa muy apasionante, ¿no? Por parte de todos. Todo el mundo vivía apasionado de la política, que es algo que ya se ha perdido. Siento que es algo que se ha perdido bastante. Sí, se ha perdido y se ha perdido sobre todo la discusión, digamos, la, el, el- el- el poder charlar de una manera, o sea, yo creo que ahora, no sé si lo vives igual, pero con esa globalización todo se ha ido a los extremos. Ujú. Y además hay una sensación generalizada de que si no estás conmigo es porque estás contra mí. Y eso Exacto. antes no pasaba. Y tú podías discutir apasionadamente, pero no era un enfrentamiento tan agrio como el que siento yo que es ahora, ¿no? Sí, porque no era blanco y bueno, era blanco y negro a nivel ideológico, pero no era blanco y negro a nivel relaciones humanas. Es decir, uno podía, bueno, y además las familias sudamericanas han vivido siempre eso, es decir, la mitad de la familia es de izquierda, la mitad de la familia es de derecha, ¿no? Uno es Ujú. recalcitrantemente una cosa y el otro es recalcitrantemente la contraria, y eso no limitaba, es decir, eso enriquecía. Y ahorita creo Eso. que es lo contrario. Sí, sí, de alguna manera sí. Entonces, estás ahí en la radio, estás con tu trabajo de fotógrafo, que es el que te alimenta, ese trabajo alimenticio, como muchas veces decimos Literal, porque en las además artes. fotografiaba verduras, o sea, ¿Y cuál fue la mejor foto de verdura que hiciste alguna vez? no, es que era una locura, porque imagínate que eran era la época te digo, todavía la computadora se usaba, pero muy poco, y la fotografía había que revelarla y había que hacer catálogos de esos que que venían en el periódico de las promociones de la semana en el supermercado, por decirte. Fue un trabajo que hice como un año. Era una locura. Era una locura porque Sí. era tomar fotos y fotos y fotos de acomodar el pepino con la manzana, con el tomate, ¿no? Era eso. O sea que además te especializaste en verduras, de lo cual podríamos decir que eres un verdulero. Exacto, exacto. Ponerle el brillito a la fruta, ya sabes, todas esas cosas que ya ahora el Photoshop lo arregla todo. Y de ahí empiezas a producir, entiendo que algo en la televisión, ¿no? Empiezo a trabajar en televisión, sobre todo en noticias, pero eso me obliga a ser productor en línea, digamos, y Ajá, trabajar en los programas que hacía. Y ahí empiezo, sobre todo hicimos un programa político que se llamaba Séptimo Día, que tenía una sección de parodia política, entonces había que producir la parodia. Entonces empecé a trabajar ya como con actores más de teatro, digamos, ok. O ¿no? sea que a través de ese programa político empezaste a dejar salir tu vena teatral. Exacto, fui descubriéndola. Fui ¿Y cómo descubriéndola fue? Sí, y al mismo tiempo empecé a trabajar también en una estación de radio donde ahí sí empecé a hacer un programa cultural. ajá. Entonces ahí tuve que empaparme de quién era quién, eh, y empezar a ir al teatro de manera profesional, es decir, ir a ver las obras para ver a quién íbamos a entrevistar en los programas. Era un programa diario, entonces tenía que ir a recolectar la información que se dice. ¿Y cómo es en aquella época? Tú tienes entonces, no has cumplido todavía los 30 años, un chico de No, menos no, de 20 30 cuantos. años, Ujú. eh, que es cuando entras en Conaculta. También, Empiezas a trabajar. esa es una parte que agradezco porque fue una muy buena escuela. Trabajé en el FONCA, que es, Ajá,
que es la institución que da las becas culturales aquí en México. Sí, son los fondos para la cultura en México, el Los FONCA, fondos concursables. efectivamente, Entonces, concursables. a partir de eso me permite lo mismo, como ir haciendo un background, ir conociendo quién era quién. Es decir, creo que fue una formación también como de saber qué artistas estaban haciendo qué, porque tenía que darle seguimiento a todos los creadores. Yo Ok. trabajaba en el Sistema Nacional de Creadores de Arte y vivía en la bodega donde estaban todos los reportes de todos estos creadores. Pues Ajá. era muy divertido porque me podía poner a chusmear, que se dice, podía como meterme en las carpetas y ver y leer y... Claro, ahí tenías los textos de las obras que querían producir, quiénes iban a ser, el elenco, el equipo artístico, todo, ¿no? Claro, Y tú siempre has sido un gran lector. a mí me gusta mucho leer, sí. Sí, yo disfruto. La verdad es que esta cuarentena ha sido en ese sentido lo que más he hecho. Por ejemplo, he aprovechado ahorita de ver mucho cine y leer mucho. Ya que Yo no puedo cine no he hacer visto teatro, tanto. Yo cine no he visto tanto, la verdad. No he visto tanto. He visto un par de series en Netflix que he seguido, pero leer sí. Leer sí, incluso cosas que tenía ahí pendientes porque no sé si a ti te ocurre, pero yo soy de esos compradores impulsivos. Yo siempre que viajo entro en todas las librerías que puedo y siempre compro. Y Alena a veces me dice, no, pero pues, si no vas a poder, bueno, ya llegará el tiempo. Y he quitado el celofán a algunos libros que tenía comprados desde hace un par de años. pero además uno pone Y ha como sus sido, montañitas de libros, ¿no? Y que sí, van creciendo y que uno nunca lee. Exacto. Yo sí, estoy en la misma etapa, ha sido perfecto para destruyendo las esto, montañitas. sí. Y abriendo y abriendo y abriendo. Entonces, para ti aquello, claro, te abrió todo un mundo de conocimiento de lo que era la realidad Ujú, de las artes escénicas en México. así es. Así es, Pero y por sin eso me... embargo, Perdón, sí, perdón. sigue. No, que por eso me he vuelto también como muy... Me gusta mucho seguir lo que están haciendo todo el mundo, es decir, más allá de lo que yo haga, me gusta como estar muy enterado de lo que hacen los demás por esa deformación tal vez profesional, ¿no? De tantos años de estar viendo lo que hacían, como que me mantuve y todo el tiempo estoy como investigando qué está haciendo cada quien, cómo han crecido las carreras o han decrecido las carreras. Ok. No sé si estamos teniendo... Sebastián, creo que estamos teniendo algunos pequeños problemas con tu transmisión. A veces se corta un poco. Ok. Y no te hemos entendido bien la última frase, se ha quedado ahí como a medias. Las carreras, re. Ah, bueno, me Ah, dice, no, me gusta mucho seguir las carreras de los creadores. Es decir, creo que es interesante ver cómo van las curvas creativas de la gente. ajá, sí, es muy interesante. Sí. Y además, bueno, comienzas a producir. Tu primera conexión con las artes escénicas es como productor, ya sea como director de producción o como productor ejecutivo. Así es. Y entiendo que prácticamente siempre como freelance, es decir, has trabajado para diferentes productoras importantes mexicanas. A mí me gusta la independencia que llamo yo, es decir, en México me acuerdo que ahorita ya es como muy normal, pero cuando empecé era de, bueno, pero tú trabajas en el mundo institucional, ¿no? En el mundo Ajá, público, trabajas en el mundo privado. No puedes trabajar en las dos. Solo existe uno de los dos en tu carrera. Y era una discusión que tenía mucho, ¿no? Era como de, no, pero es que él hace comercial. No, pero es que él hace público, ¿no? Y era una pelea que, bueno, ahorita ya ha cambiado mucho porque ya todo el mundo, o cada vez más por lo menos en México, ya pasa de uno a la otra. Pero al principio era como, o hacías una carrera en el sí. teatro público o hacías una carrera en el teatro comercial. Y a mí me gustaba hacer las dos, la verdad. O sea, que
como al contrario que otros muchos, tú no tenías problemas en venderte, como decían algunos cuando hacíamos teatro comercial, ¿no? No, porque siento que uno no se vende, yo siento que Claro, uno se alimenta, es decir, uno aprende y uno, si no se equivoca y si no hace cosas que no le gustan, tampoco va a saber bien de qué se trata esto. claro. Y además, como bien has dicho, la equivocación, ¿no? Ya decía Bertolt Brecht aquello de confúndete, pero cada vez confúndete mejor. Sí, yo siento que uno tiene que experimentar y probar de todo, ¿no? Como productor era lo que me gustaba y era muy curioso porque muchas veces uno podía arriesgarse más en el mundo comercial que en el mundo público, digamos, ¿no? O sea, había mayores recursos creativos tal vez en el público, pero había mayor apertura en el comercial en esa época. Entonces era interesante porque uno podía arriesgarse más, ¿no? Sí, porque además tú has trabajado, como decíamos, para productoras haciendo bien la dirección de producción de X, has trabajado también con el cine, trabajaste en teatro, con musicales, con cine, etcétera, a veces como productor ejecutivo, a veces como dirección de producción, pero también como productor trayendo grandes compañías a México de gira. Has trabajado con el Kiev, si no me equivoco, hemos hablado algunas veces, con varios ballets. Eh, conjugabas ambas, esa parte de la producción como hemos hecho muchos en estos años, ¿no? Sí, porque además la producción es un músculo. La producción uno tiene que hacerla, es decir, uno tiene que hacerle a todo en la producción. De mí se reían mucho porque era, hay que hacer un desfile de modas, yo hacía un desfile de modas. Hay que hacer un musical, hago un musical. Hay que hacer una fiesta privada para un producto, hagamos la fiesta privada. Es decir, a nivel producción y a nivel artes escénicas, todo eso tiene artes escénicas, todo eso tiene Claro, teatro, ¿no? es una puesta en escena después de todo, ¿no? Es una puesta en escena con distintos elementos y distintos ingredientes. Entre más distintos son los ingredientes, mejor sabor, ¿no? Y ahí llega, digamos, tu internacionalización, más allá de todo lo internacional que eres, un chileno que con la dictadura se tienen que ir a vivir a Argentina, que luego vuelve a Chile, que luego se va a México, etcétera, etcétera. Todo eso que además te da una visión bastante grande de lo que es Latinoamérica. Hay un momento, si no recuerdo mal, que además fue cuando nos conocimos, con la producción de Tres y Medio las Floppies. ¿Cómo era el título? Ah, las chicas del 3 y media Las floppies. chicas del Tres y Medio. Que fue cuando, creo que fue ahí cuando, si mi memoria no falla mucho, nos conocimos en Bogotá, en el Festival de Bogotá. Así es, sí, Estabas presentando las chicas del Tres y Medio en la Casa Ensamble. fue en casa del Teatro, creo que fue en En el Casa del Teatro. 2005, no, 2006, No, 2006, porque Bogotá siempre es par. es par, 2006, así Eh, es. ahí es cuando además, bueno, tú con realmente aquella fue, era producción ejecutiva tuya, ¿verdad? Era producción ejecutiva. Y además te encargaste de toda la producción de la gira internacional, porque de ahí ese mismo año volvimos a coincidir en Cádiz, si recuerdas. Sí, o sea, es que la historia de las chicas fue muy interesante porque fue una obra que se montó en México en el 2004 en el Drama Fest, que era un festival en el que trabajé con Aurora Cano, Ok, y invitamos un director inglés a que dirigiera esa obra. El Drama Fest es un festival donde haces que un director extranjero dirija una obra mexicana y haces que un mexicano dirija una obra del país de donde es el director, es decir, haces ok. crossovers artísticos. Y entonces trajimos un director que se llama John Tiffany para dirigir a las chicas del 3 y media Floppies. John Tiffany en ese momento trabajaba en Pains Flow, que es una compañía en Londres. Estaba recién empezando su carrera y vino a dirigir a México sin hablar español, con un traductor, vino a dirigir Las chicas del 3 y media Floppies, que es una obra que ocurre en la frontera
con Estados Unidos, con Estados Unidos. ¿no? De dos prostitutas mexicanas, una obra muy sórdida, muy mexicana, Ajá. dirigida por este inglés que ni español hablaba. Entonces fue una experiencia muy interesante que a mí me habló mucho de la universalidad del teatro, es decir, de este hombre supo leer muy bien el texto y supo jugar muy bien con ese texto, Ya. a pesar de no hablar el idioma. Y eso fue lo que de alguna manera os abrió las puertas del Festival de Edimburgo. Exacto, entonces fue una obra muy peculiar y nos invitaron al Festival de Edimburgo en el año 2005, un año después. Ajá. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia maravillosa, porque además el Festival de Edimburgo tiene esta cosa muy democrático, el Fringe Festival. Sí, Estuvimos en el Teatro Travers, que es como el que busca presentar las obras más emblemáticas de la temporada. de la temporada. Y estaban las chicas floppies y las obras, para que sean todas democráticas, van rotándose. Es decir, las 10 obras que estaban en cartelera, un día nos presentábamos a las 10 de la mañana, el día siguiente a las 12 del día, el día siguiente a las 2 de la tarde, para que todas las obras tuvieran funciones a todas las horas y que ninguna tuviera el horario estelar. Sí, para que lo entendáis todos, en Edimburgo, en el Fringe de Edimburgo, cada teatro puede acoger hasta 8 obras en un día y todas van cambiando constantemente. Todas tienen una base lumínica de iluminación que es la misma para todas las compañías y como decía Sebastián, para que no haya problemas de es que a ti te toca siempre las 7 de la tarde, la hora estelar o las 12 del día. Bueno, aparte de que durante el Festival de Edimburgo se ve teatro desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la mañana, así, es como una rueda que no para. ¿Cómo fue la experiencia luego de estar allí? Una locura, pero una locura, te digo, vivíamos como con jet lag, siempre decíamos que teníamos jet lag porque somos animales de hábitos, es decir, no hacer hacer la obra de teatro durante 30 días seguidos, pero no saber a qué horas la ibas a hacer el día siguiente, Es muy loco. es muy loco porque te descompensaba. Estábamos todos los días descompensados, nos levantábamos a veces en la mañana con las actrices, era de, ¡ay! Llegamos tarde al teatro y estábamos en la noche, es decir, era una psicosis muy particular. Porque además, si no recuerdo mal, yo por lo menos yo viví mucho más, siempre lo he vivido como espectador y como productor lo he vivido, pero con cosas en la calle, que también es otro mundo increíble el de Edimburgo. Pero te lo dicen de un día para otro. Nunca está claro, no es que tengas un cronograma de esos 30 días que hablaba Sebastián, donde ya sabes que el lunes vas a las 10 y el martes a las 4 y el miércoles. No. Es prácticamente de un día para otro. Va No, rotando. era una locura, pero eso fue un muy buen ejercicio. Fue además, era la primera obra que se presentaba en español con subtítulos al inglés. En Ajá, general, al público inglés no le gusta leer subtítulos, y menos en el no, teatro. sí, Y estuvimos 30 días sin parar, ganamos el Fringe First Award, ganamos el premio más importante de efectivamente. Edimburgo. Y teníamos un público muy diverso, era muy impresionante ver la sala, porque además no importaba si fuera la función a las 10 de la mañana o a las 10 de la noche, siempre había público y había una diversidad de público muy impresionante, muy impresionante. Sí, eso es algo que te rompe. Para los latinos era un poco romperte la cabeza, ¿no? Esa obra es de un gran dramaturgo con el que luego has vuelto a trabajar, de Legón, de Gutiérrez, de Luis Enrique Gutiérrez, Exacto. del que luego has vuelto a montar algunas obras más y ya no como productor, también como director, ¿no? Monté una obra que se llama Mi querido capitán, justamente, esta ya hace 6 años, 5 años, que es una obra, Luis Enrique para mí es uno de los mejores dramaturgos que hay en México, pero es un dramaturgo muy oscuro, siempre busca temas que bordean, ¿no? A estos personajes muy border, que llamo yo, Ajá. de la sociedad, y lo hace siempre desde un humor muy ácido.
Así es. Son textos que a veces no caen bien, digamos, ¿no? Son textos, para lo políticamente correcto que estamos, son textos complicados, digamos, ¿no? Un amigo me decía hace un día que no veía que pudiera volver a montar, por ejemplo, la obra de mi querido capitán 6 años después, porque sí es muy irreverente y se vuelve muy irrespetuosa, digamos, ¿no? Para los Ya. nuevos parámetros. Sí, no son políticamente, no cuaja del todo. No, Porque Jorge, habla pero de Luis esos. Enrique Gutiérrez es uno de los mejores dramaturgos. Él es el dramaturgista de la de la compañía veracruzana de teatro, Ajá. que después de la Nacional Sí. es como de las compañías de los estados en México más importante. Y él ya lleva 10 años allá de dramaturgista, que es también una función muy interesante, ¿no? Que pocas Ajá. compañías mantienen. Bueno, en Europa sí, pero en América Latina son pocas las compañías que tienen esa figura. Y en ese loco de probar cosas, y antes cuando hablabas de lo de producir, efectivamente, además, la traducción de producir, su origen latino, producir es hacer, caminar haciendo o hacer caminando, pero siempre hacer, es verdad. Te metes en el cine y empiezas a producir cine y además como productor asociado. Así es, sí. Es decir, uno como productor se vuelve muy inquieto, siento yo. Es decir, quiere probar cosas, quiere entender qué es producir, porque al final de cuentas te das cuenta que todo el tiempo estás produciendo todo en tu vida, ¿no? Ajá. Todo es una producción. Y tuve la fortuna de trabajar con Sebastián Silva en una película que se llama La Nana, que es una película que se hizo en Chile con un presupuesto muy bajo. Además, siempre busqué esta cosa de producciones de muy bajos recursos, de bajos presupuestos, que no demeritan la calidad. Es decir, La Nana fue una película que costó en su totalidad $200,000 y fue también ganadora en Sundance de Mejor Película Internacional. Llegó a los Globos de Oro, estuvo nominada en los Globos de Oro. Y fue ¿Quién una dirigió película que La se hizo Nana? en 15 días en Santiago, ¿no? Ajá. ¿Quién De la dirigió La historia Nana? de Sebastián. Ana. ¿Quién la dirigió? Sebastián Silva se llama, que es un director Ok. chileno muy interesante. Y con él, eso fue el 2009, si no me equivoco, más o menos. 2008, 2009. Que se rodó Y esa ahí, película. sí, Se rodó cuenta. esa película y fue muy interesante porque la mandamos al Festival de Sundance, una copia de trabajo mal editada todavía, y nos dijeron que quedaba la película. Tuvo que ser una grandísima sorpresa aquello, ¿no? Fue una gran sorpresa, pero la película no estaba terminada, entonces fue un maratón, porque esto fue en diciembre, que nos avisaron que en enero había que entregar una copia para proyección. Entonces ahí es donde también vienen como todas estas cosas del productor de hay que hacerlo, es decir, no vas a perder una oportunidad así porque no tienes tiempo, te inventas el tiempo. Un productor tiene siempre que inventarse el tiempo, Eso es verdad. ¿no? Esa es una Eso, variable a la que tú tienes que renunciar. No sé cómo le vas a hacer, pero si tienes 10 días, tienes 10 días, no hay más. efectivamente. Efectivamente. Nos hemos visto en algunas muy apuradas, tú y yo. Oye, voy a revisar un poco toda la gente que tenemos por acá. A ver, que se han unido a Facebook. Titi Zabala, Jorge Parra, el bueno de Jorge Parra. ¿Cómo estás, Jorge? Te mando un abrazo. Paul, Joffrey, José Luis Esteros. José Luis, te estás convirtiendo en un gran seguidor de En Primera Fila. José Luis está en España, fue nuestro primer jefe técnico en el Teatro Sánchez Aguilar y allí son ahora como las 2:30 de la noche, de la madrugada. Dower Morán está por aquí. El amigo Omar Montalvo, tu abuelito. Bolo Salazar, el gran Sebastián. Bueno, hay parte hasta de mi familia, veo por aquí que hay algunos. Fernando Vélez, que te manda saludos, el bueno de Fernando. Nuestro buen técnico de sonido en el Teatro Sánchez Aguilar. Por aquí algunos nos siguen.
Estás ahí en aquella época, además fueron unos años con, tanto como las chicas del 3 y medio, que hicisteis una gira internacional muy potente, ¿no? Visitasteis muchos países. Sí, Edimburgo os abrió las puertas en muchos sitios. es que eso es lo interesante de la reacción en cadena, ¿no? Muchas veces después me preguntaban, oye, pero ¿cómo lograste hacer esto después de esto? Si hay una construcción, es decir, si logras hacer una obra, logras llegar a Edimburgo y en Edimburgo te va bien, lo demás fue Claro, casi automático. Es decir, un día en la sala de Edimburgo estaba el programador del Festival de Caracas Ajá. y él me dijo, ay, la quiero llevar a Caracas. Y a la semana me llama y me dice, oye, ya hablé con la gente de Bogotá y también les interesa, ¿no? En Bogotá la vio Pepe Bablé y la llevó a Cádiz. A Es Cádiz. decir, una cosa lleva a la otra, ¿no? Ajá, ajá. Esa obra viajamos 4 años seguidos sin parar. Hicimos una gira por Estados Unidos también de Muy casi potente, sí, ¿no? 4 o 5 meses. Nos tocó mucho con esa obra y nos reíamos con las actrices porque ellas tenían que ser jóvenes en la obra y decían que iban a terminar haciéndola con Con andaderas. cachavita, ¿no? Luego en algún país de Latinoamérica se ha vuelto a reponer, pero ya con elencos de ese país, ¿no? Sí, ya. Y ahorita hay una nueva versión aquí en México y bueno, es una obra también ya. Nosotros la estrenamos en el 2004 y la rodamos hasta el 2009. Es decir, Es ya un hace 11 montón de años. tiempo. Sí, Es un montón de tiempo. sí. Y de ahí estás trabajando varios años trayendo o llevando, mejor dicho, a México, a la Scala de Milán, haces sus giras con Art Tiempo, estás como director con Emperadores de la Antártida. O sea, fueron años muy movidos con el Ballet de Kiev, que antes hablábamos, con el Royal Ballet también. También creo que Fueron años. fueron años como muy, muy interesantes que siento que también, hablando de estas nuevas normalidades, fue, creo que de los 90, de los 95 al 2005 en general, fue una época muy potente para las artes escénicas en el mundo, ¿no? Hubo como eh, mucho movimiento, como que había mucho dinero también para mover las obras, había mucho interés en que las obras se representaran en distintos festivales. Había y una pequeña además bonanza en ese momento. Y empieza a haber un interés, yo es cuando empiezo a venir a Latinoamérica, empieza a haber un interés en el mundo por el teatro latinoamericano. De eso Así tiene es. muy buena culpa de ello la red latinoamericana que se creó de festivales y teatros latinoamericanos, que estuvo apoyada por alguna fundación americana y que dio una visibilidad, seguramente, que, hombre, festivales como Bogotá o Caracas, por ejemplo, porque Bogotá nace a la sombra del Festival de Caracas Ujú. y iban los dos de la mano hasta que en Venezuela pasa lo que pasa, ya sabemos, y desapareció. Creo que la última edición del Festival de Caracas fue el 2010, me parece, 2008 o 2010. 2008, porque yo estuve en el penúltimo. 2008. Sí, yo también estuve. Yo en Caracas en el 2006. Entonces trabajaba como productor de gira de una compañía alemana, de Panopticon, Ajá. que hacíamos un trabajo, precisamente hablando con un chileno, un trabajo sobre uno de los libros de Neruda, que era el libro de las preguntas. Okay. Y coincidimos ahí, coincidimos en Bogotá. Lo que pasa que en diferentes fechas, pero en Bogotá yo sí llego, o sea, cuando estoy en Caracas, vosotros ya os habéis ido con las chicas del 3 y medio y coincidimos en Bogotá en la segunda semana que yo estoy allí. Pero bueno, la historia era, ahí empieza a haber en el resto del mundo un interés por el teatro latinoamericano, Sí, muy realmente, impresionante, muy impresionante. A mí me tocó, por ejemplo, cuando fuimos a Cádiz con las chicas Floppies, también estaba la omisión de la familia Coleman, efectivamente. ¿no? De Timbre 4 Argentina, y son obras que siento
Esa como que abrió un gran camino al teatro Sí, latinoamericano en todo el mundo, porque esa obra sí que se ha montado y bueno, se ha representado en, creo que el 80% de los países del mundo, ¿no? sí, es así, es así. Por cierto, hablando de la misión de la familia Coleman de Tolcachir, tú la montas años después en México y la diriges en México con un elenco mexicano. Yo la monté aquí, hice una adaptación para México, Ajá, que fue chistoso porque en Cádiz justamente con las chicas, cuando la vi dije, yo algún día quiero hacer esta obra en México. Y ya muchos años después, como 12 años después, la monté en México. Pero yo tuve la mala fortuna con esa obra la estábamos ensayando justo cuando fue el temblor, el gran terremoto que hubo aquí hace ok, un par de años. ok. Y estrenamos un poco, cuando hablamos de estas cosas de los públicos, el público de teatro es muy frágil, es decir, esa obra la estrenamos en octubre cuando el terremoto había sido en septiembre. Y la gente no quería ir al teatro. Es decir, la gente después de un terremoto, evidentemente, lo que menos quiere hacer Es meterse en un sitio es cerrado. meterse Aquí en el no teatro. vivimos. Entonces fue muy complicado porque hicimos una temporada y ya no quisimos seguir porque fue muy duro. Por una cuestión contractual no pudimos retrasar la obra. Es decir, son estas cosas del teatro también, ¿no? La obra estaba programada para un mes después de lo que fue el terremoto y un mes después ya no hay cláusula de fuerza mayor que te ayude, digamos. Y entonces presentamos la obra y solo estuvimos 2 o 3 meses en cartelera, pero es una obra maravillosa. Sí, es una Pero de a mí las me recuerdo grandes. mucho a esa época. Nosotros nos tocó, fue muy impresionante. Cuando fue el terremoto ensayábamos en la Teatrería, que es un teatro de la Ciudad de México, en la Roma. Es una zona Ajá, complicada sísmicamente y donde se cayeron algunos edificios durante el terremoto. Y ensayábamos en el 5.º piso, wow, cuando fue el terremoto, y estábamos con una actriz mayor que hacía la abuela, y tuvimos que bajar los 5 pisos en pleno terremoto con las escaleras rompiéndose. Fue una wow. experiencia muy fuerte, ¿no? Entonces, como que creo que todos tenemos asociados, todos los que estuvimos en ese proyecto, asociado esa obra con el día del terremoto. Y ahora contemos la anécdota, porque la vida está llena de pequeños accidentes, de cómo el señor Sánchez Amunátegui llega a la dirección cuando él siempre se había dedicado a la producción y que tiene mucho que ver con esa idea tuya de que producir es siempre seguir adelante, ¿no? Sí, es decir, como que había muchos mensajes, pero en general fue eso, es decir, hubo un momento en que no encontré interlocutor con quien hacer los proyectos. Es decir, tenía textos, tenía interés, tenía teatros, y no, en México es muy complicado el tema de ser director, porque ahorita cada vez menos, pero era un semidios. Es decir, tú como Ajá. productor te tenías que someter, tú podías llegar con un director y decirle, oye, tengo el dinero, vamos a producir esta obra. Y era, bueno, tú te adaptas a todo lo que yo quiero porque yo soy Dios, ¿no? Era un poco esta postura. Y yo creo que la producción tiene un lado artístico muy fuerte, es decir, a veces los proyectos salen desde la producción, ¿no? El director dirige la obra, pero viene con una propuesta artística consensuada, de cierta manera. Y Ajá. entonces hubo un momento en que no encontré interlocutores que quisieran hacer los textos que yo quería montar. Yo muy respetuoso diciendo, bueno, pues que lo dirija un director, ¿no? Pero hubo un momento que no encontré interlocutores y dije, los dirijo yo. Cuéntanos cómo fue aquella primera aventura. ¿Cuál fue la primera obra que diriges y cómo fue enfrentarte a ello? ¿Cómo lo viviste y cómo lo vivía tu equipo, que vendría a ser un equipo más o menos habitual de con los que tú solías trabajar, ¿o no? Sí, es que fue muy divertido porque yo había justo producido una obra de gran formato que era La Dama de las Camelias. Ajá. Y en simultáneo, que creo que nos encontramos ahí, había ido a Buenos Aires al MICA, que se llama, que es este Sí, Mercado de Industrias Culturales Argentinas. efectivamente. Donde Que fue, para que lo entiendan los que nos ven desde el Ecuador y desde Latinoamérica, fue como la madre del Mixur. ¿Mm?
Y ahí conozco a un dramaturgo que se llama Gonzalo Senestrari. Este dramaturgo, que además fue chistoso porque había mesas de negocios, etcétera, me ve y se acerca y me da un texto. Y me dice, lee, no tengo cita contigo, pero quiero que leas este texto. Y se va. Y Me leo este acuerdo de texto, aquello. que es Tiernas Criaturas, y me enamoré del Ajá. texto, lo busqué, regresé a México entusiasmadísimo, agarré a los actores que estaban en La Dama de las Camelias, al equipo de La Dama de las Camelias, y les dije, chicos, quiero hacer esta obra. Me ayudan porque me ayudan. No hay No había discusión, otra opción, ¿no? no había otra opción. Y entonces era divertido porque yo como productor tenía esta obra y empecé a ensayar como director primera vez. Y la primera vez, además, como director, era un productor dirigiendo, ¿no? Entonces era una cosa muy matemática y muy de, bueno, pero aquí esto, porque esto, hay que calcular que tenemos poco dinero. Todo era como en relación al dinero y en relación. ¿Y cómo te llevabas tú, productor, contigo mismo director? Exacto, ¿Cómo no, bueno, compaginabas esa parte? era un poco bipolar. Hubo un momento en que ya como que decidí separar como los horarios en la cabeza. Es como muy chistoso, pero como que empecé a organizarme, porque estaba en medio de una escena trabajando con los actores y me ponía a pensar, no, pero esto va a ser más fácil si lo hago, y ya me desviaba del tema pensando en En una producción. manera más fácil de hacerlo, que ayuda como director, pero también a veces no. Y ahí empieza tu carrera desde entonces, eso fue cuando estrenas en México, que luego te vas a hacerla a Argentina con un elenco argentino. Es decir, claro, y 3 años después decido hacer la obra también en Buenos Aires, porque era muy curioso. Normalmente uno estrena obras En su argentinas país, en México, pero es el segundo montaje, es decir, siempre se claro. estrenó en el país de origen. Y esta obra se había estrenado primero en México y nunca se había estrenado en Argentina. Y entonces la montamos en el Teatro del Abasto de una amiga Ajá. querida, de Norma Montenegro, bueno, el ex Teatro del Nuestra querida Abasto, Norma. Sí. Ahora cerrado. ahora cerrado. Bueno, ahora están todos los teatros cerrados. Sí, bueno, eso es verdad. Qué tontería. Pero sí, Qué y tontería. desde ahí no paré, porque eso fue el 2012 y estoy cumpliendo 33 obras dirigidas. Es que ha sido años, en 8 años ha sido una locura. Ha habido años, si no recuerdo mal, de lo que hemos hablado el año pasado, el 2019. ¿Cuántas obras te llevaste encima de la chepa? Como 9 obras en un año, 8. Sí, y el año pasado fue una locura además porque estrené en Bogotá puras cosas maravillosas. Efectivamente, que luego la tuvimos aquí, que éramos coproductores en esa obra, el Teatro Sánchez Aguilar. Estrené Enredos en tu teatro. Efectivamente, Estrené Winnipeg, Estúpida Historia de Amor en Winnipeg en México. Después hicimos la gira a Ecuador de puras cosas maravillosas. Es que ya las tengo así como. ya, ya. De, ya, bueno, otra de las obras, hablando de teatro argentino, maravillosa, que tuvimos la oportunidad de verlo los dos juntos y luego tú le propones a Nelson hacerla, es El Loco y la Camisa. Así es. Esa también fue una experiencia. Esa obra la monté en México y es una obra que estuvo 5 años en cartel y que recorrió 7 teatros de la Ciudad de México. Es decir, 7 teatros de la ciudad. sí. No es Hicimos, muy habitual eso, ¿no? no es muy habitual, pero es una obra que hicimos 7 temporadas. Empezamos en el Foro Lucerna, después nos movimos al Foro Shakespeare, después al Teatro Xola. Es decir, como que fue una obra que fue moviéndose de espacio, porque en México en general las temporadas son cortas, relativamente cortas por los teatros. Es decir, los teatros tienen programado, ¿no?, todo el año. Ajá. Y lo que nos pasó con El Loco y la Camisa fue que cuando Laura llevaba ya 4 meses en el Foro Lucerna, iba a empezar la nueva obra del foro, del teatro, y Y os nosotros teníais que seguíamos ir. teniendo público. Ya. Entonces tuvimos que buscar rápidamente otro teatro para hacer otra temporada, y así
fue como creciendo esa obra. Porque empezamos en un teatro para 100 personas y la última temporada fue en el Xola, que es para 800. Y si Sebastián Sánchez, como productor de teatro, tuviera que elegir al mejor director con el que ha trabajado, ¿estaría el propio Sebastián en esa lista de los 3 mejores? Uy, sí, sí, por supuesto que sí. Te entiendes bien contigo mismo, ¿no? Me entiendo bien conmigo y lo que sí me gusta mucho hacer y que creo que es importante es que hayan ambientes de trabajo interesantes y que haya una armonía en el ambiente de trabajo. Es decir, los procesos teatrales tienen que ser muy gozosos, Ajá. ¿no? Entonces creo que sí, porque creo que me la pasaría bien estando en un proceso creativo conmigo. De hecho doy fe de que sí, de que te lo pasas bien. Y doy fe de que también en las 3 ocasiones que hemos tenido, 2, 3, 2 y media, no sé, de trabajar juntos, siempre has conseguido crear un buen ambiente entre todo el equipo, tanto el equipo artístico como el equipo técnico, como el elenco, propiamente dicho, ¿no? Sí, yo Y creo que de es lo más hecho, importante. sí, sí, sin duda. Porque te siguen recordando, desde que hicimos juntos con el Teatro Sánchez Aguilar y tú el musical de Alberto Plaza, Que cante la por el vida. cual, por el cual les voy a confesar que en Chile algunos colegas le han llegado a sacar los colores, pero esto queda en petit comité solo. Desde entonces, no solamente con nosotros, con el Teatro Sánchez Aguilar, sino que has venido y has trabajado en repetidas ocasiones con, bueno, la versión de Puras Cosas Maravillosas es una producción ecuatoriana, Sí, principalmente México-ecuatoriana, ¿no? así es. Y de ahí te invitan a dirigir una de las obras que ha tenido cierto éxito en el año pasado en Guayaquil también, El diario de la Pamela, sí, el diario de la Pamela. Rompecabezas, con Katrina Tala, con Rompecabezas, con Katrina. Y fue muy interesante también eh, regresar a Guayaquil. La verdad es que para mí la experiencia de Guayaquil ha sido en general muy, muy grata. Es decir, hay muchas cosas por hacer y hay muchas cosas que se están haciendo. Y en esta cosa que te decía que me gusta ver qué se está haciendo en el mundo y qué está Ajá. haciendo la gente, fue muy interesante ver toda la movida guayaquileña, digamos. Me gustó, o sea, creo que tiene esta cosa de ciudades que quieren hacer teatro y que están construyendo un mundo teatral cada vez más interesante. Sí, realmente es así, realmente es así. Oye, Sebastián, poquito a poquito, se nos ha pasado una hora ya. Voy a ver si doy otro vistacito a la gente. Por ahí está Mafer Galvez, Jean-Pierre Rodríguez, que manda saludos. Pola Narváez también, que manda saludos por aquí. Cate Montalvo. Marta Márquez. En fin, seguimos teniendo ahí amigos que nos siguen. Y bueno, ¿qué nos ha deparado esta pandemia, Sebastián? Pues prepararse para lo que sigue, es decir, no sé, yo un poco una amiga me decía, el chiste cuando viene una ola que te va a revolcar, ¿no? Que te va a dar vueltas, es dejarse revolcar. Yo un poco cuando empezó la pandemia y vi que no iba a poder, yo estaba a punto de estrenar 2 obras comerciales grandes en mayo justamente, ya Ajá, estaban ensayadas y tuve que detenerme, ¿no? Es que es, que es terrible porque voy a tener que volver a hacerlas desde cero, digamos, ¿no? Estaban listas para estrenarse, pero voy a tener que empezar de nuevo. Entonces decidí porque como dejarme, te va a tocar cambiar elenco o algo, ¿o por qué? me va a tocar Por el tiempo. por el tiempo, porque la verdad es que una se fue a mayo del año próximo y la otra se fue a cuando haya semáforo verde, ¿no? Que será como en octubre, noviembre.
Ok. Y los procesos cambian, es decir, ya no soy el mismo del que era hace 3 meses, ¿no? Sin duda. Entonces tendré que volver a ensayar las obras. Entonces, de cierta manera, me dejé revolcar por la ola y estoy viendo cine, leyendo y esperando que termine esta pandemia. Y más proyectos en la guantera, ahí preparados, además de estos dos que las circunstancias o nos han obligado a todos a posponer. Sí, bueno, están como los proyectos que tenía armados para el año próximo, pero esos tal vez se muevan todavía más, ¿no? Es decir, estábamos como, aquí es como siempre como la mecánica, el mecanismo de ir construyendo los fondos para ir haciendo los proyectos. Así Y al, es. y al detenerse esa parte que es los fondos, todo se vuelve muy incierto, ¿no? Ajá. Entonces, te digo, ahorita estoy aprovechando el tiempo, cultivándome, como le decía un amigo el otro día, cultivándome. Hay que seguir cultivándose siempre. Sí. Además, no nos podemos olvidar que el mundo de la cultura venimos y nacemos de la agricultura. Yo recuerdo fue una bofetada que a mí me dio en mi cabeza fuerte en el primer curso que yo hice de gestión cultural allá por el año 85 en España, en Valladolid, en mi ciudad. La conferencia de inauguración de ese curso de gestión cultural fue sobre la importancia de la cultura en la agricultura, o el nacimiento de la cultura a través de la tierra, de lo agrario, de la agricultura, que por algo viene desde ahí vienen los nombres, ¿no? Sebastián, siempre es un placer charlar contigo. Y en Muchas esta gracias, vez Ramón. haber ahondado un poquito más ahí desde dónde viene, porque creo que es importante y por eso nació esta idea de en primera fila, de a gente como tú, a directores, a productores, pero también a los actores y tal. Les vemos muchas veces en las presentaciones de las obras, en las campañas de difusión, a los actores en la tele, pero sabemos poco de dónde vienen y la razón de estar aquí, por la que uno llega ahí, es por todo un bagaje que hay detrás y que tiene que ver con todo, con la formación, con la familia, sin duda alguna, lo más importante, ¿no? El hecho de tener una abuela como la tuya, sin duda, marca. Y vamos a cerrar esto con la abuela. ¿Qué piensa ahora la abuela de Sebastián, de su nieto Sebastián? Ella es una abuela feliz. Lo que me cae bien es que me habla todo el tiempo de lo último que se está presentando en el teatro en el mundo, los últimos textos, le gusta estar como al día, ¿no? Y creo que encontró un cómplice en mí, que le escucho y que le Y peleo un no, poco ciertas cosas. y no te llama la atención o no te gustaría poder dirigirla algo a ella. Sí, es la idea el año próximo estar allá Bueno, en Santiago una temporada y poder trabajar con ella. será un placer poder ver ese trabajo. Sebastián, un Ramón, gusto un gusto. charlar, como hemos dicho, siempre estamos ahí y saber un poquito más de ti. Un abrazo en la distancia enorme y que pronto podamos volver a vernos, no sé si en México, en Chile o en Guayaquil. En Y por alguna parte nos cierto, encontraremos. sí, y por cierto, no quiero terminar esta charla sin decir dos cositas. Que sigan atentos a las páginas y a las redes del teatro. Seguimos la próxima semana. Tendremos aquí a una de las mujeres que en estos últimos años, y teniendo en cuenta lo que nos decía Sebastián, ha revolucionado un poco el mundo de la danza, Jessica Buganen, la coreógrafa y directora de la compañía En Avant. Estará aquí acompañándome en primera fila. Pero este domingo tenemos teatro infantil. El Teatro Sánchez Aguilar desde casa nos va a ofrecer la versión de Ubriaco Investigación Teatral, que dirige Víctor Acevedo, en la versión de El cuento de Alicia
que tendremos a las 11 de la mañana de este domingo y también del próximo. Pronto tendremos a los hermanos Xian haciendo música con nosotros y celebrando este mes de junio. Y hablando de Sebastián, tenemos un proyecto que se presentará en el Teatro Sánchez Aguilar desde casa con nuestra querida Ana Paseri, que se da dirigido a través de este mundo intergaláctico digital del Zoom que hemos descubierto todos, por Sebastián, con Ana Paseri haciendo un espectáculo fresco y rápido y divertido de cabaret. Sebastián, lo dicho, gracias otra vez, gracias a todos ustedes por estar ahí, por acompañarnos y nos vemos como muy tarde el próximo viernes. Seguiremos aquí. Chao, Sebastián. Hasta pronto. Chao, Adiós gracias. a todos.